Hola a todos, bienvenidos a la semana 4 de nuestro grupo pequeño. Qué bendición es poder compartir desde casa con amigos y familia, creciendo en comunidad con nuestros hermanos en Cristo. Paulina nos compartía la semana pasada todos los beneficios que trae el perdón. Esta semana llegamos al punto medular de este viaje espiritual a la sanidad de nuestro corazón. Y la pregunta del millón es, ¿cómo perdonar? Esta pregunta es probablemente la parte que has estado esperando con más ansiedad en este proceso de sanidad interior. Así que puedes sacar las palomitas, ponerte cómodo y servirte más cafecito y acompañarme a procesar estos fundamentos esenciales para saber cómo perdonar. Hace 14 años hicimos esta campaña de perdona y me recuerdo que yo le preguntaba a Dios, Padre, mi vida realmente ha sido bastante tranquila. Crecí en una familia cristiana, no sufrí ningún trauma de chico, mis papás siempre estuvieron ahí para mí y le preguntaba a Dios, ¿a quién necesito perdonar yo? Y para serles sinceros, realmente en el 2012 yo no había experimentado ninguna clase de dolor personal que yo necesitara perdonar a alguien que me haya lastimado. No tenía ningún rencor, ningún odio o sentimientos de venganza. Yo le pedí perdón a Dios por todos mis pecados y todos mis errores y busqué la manera de pedir perdón a cualquier persona que en alguna oportunidad yo había herido. Y bueno, esa fue mi experiencia en la campaña de perdona del 2012. Pero si adelantamos al día de hoy, en el año 2026, a mis 41 años, te puedo decir que mi vida ha cambiado un poco, o bueno, tal vez bastante, porque ahora sí puedo decir que aprendí a perdonar a personas que me hirieron. Hace 7 años pasé probablemente por el momento más difícil en mi vida, hasta el día de hoy, donde experimenté traición de una persona que yo consideraba como mi hermano. Este evento, claro que tiene numerosos detalles y hubieron más personas heridas, no solo fui yo, pero yo te comparto este testimonio siendo vulnerable y cómo me tomó años para poder sanar de esa herida que marcó un antes y un después de mi vida como adulto. En este proceso, en este evento donde experimenté la traición, yo me hacía muchas preguntas, muchísimas preguntas. Corría 1 millón de escenarios en mi mente buscando respuestas a la situación en que me encontraba. Gracias a Dios que por su misericordia, Él me abrazó tan fuerte con cuerdas de amor que no me soltaban, que a pesar que estaba pasando la peor tormenta en mi vida, yo sentía su paz y tenía la certeza que todo lo que yo estaba pasando, Él tenía un plan más grande para mi vida y era necesario pasar por el fuego. Hice cambios radicales en mi vida, cambios físicos. Empecé a correr todos los días y perdí 30, 40 libras. Parecía Forrest Gump corriendo millas y millas todos los días. Después, los siguientes 2 años, me volví ciclista profesional de ruta. Mentiras, era amateur. Pero hacía recorridos de 100 millas. Era mi manera de superarme a mí mismo. Y junto con el dolor del ejercicio, comprobar que yo era fuerte. Cambios emocionales, decidí ir a lo más profundo de mi corazón, hasta mi niñez, eventos que a lo mejor estaban olvidados o borrosos. Llamaba a primos pidiendo perdón si alguna vez me había peleado con ellos, etc. Y te comparto esto porque yo sí me he hecho esa pregunta. ¿Cómo perdonar? Y para serte sincero, no se trata de un acto simple ni instantáneo, sino de un proceso profundo. Un proceso doloroso, pero un proceso progresivo, pero que tiene el poder de la sanidad emocional, tiene el poder de la libertad espiritual y tiene el poder de la restauración
de la verdadera identidad en Dios. Así que si estás listo, te quiero compartir los fundamentos necesarios para poder perdonar. Como te compartía, de esos cambios radicales que hice, el más importante de ellos fue depender absolutamente solo de Dios. Busqué de Dios como nunca antes lo había hecho, pidiendo que Él me guiara en todo ese proceso. Y ese es el primer paso y el más importante en todo este viaje al corazón. Para perdonar, necesito a Dios. El verdadero perdón comienza reconociendo mi necesidad del perdón de Dios. Al compararnos con la perfección de Dios, todos somos deudores. Todos hemos fallado en alguna manera. En primera de Juan 1, 8 y 9 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el primer fundamento para perdonar. Para perdonar, necesito que Dios me perdone. Reconocer esta verdad rompe el orgullo y prepara el corazón para perdonar. El que ha sido perdonado mucho, puede perdonar mucho. Recordar cuánto Dios me ha perdonado cambia mi postura hacia otros. El segundo fundamento para cómo perdonar es necesario reciclar el dolor. Y en este proceso hay 4 pasos para seguir. El primer paso es identificar mis sentimientos. Primero debes reconocer que estás herido. Muchos problemas emocionales existen porque fuimos entrenados, porque crecimos de una manera de no expresar nuestros sentimientos. Confundimos la espiritualidad con negación del dolor. Jesús es el modelo a seguir. Él reconoció tristeza y angustia en el jardín del Getsemaní. Identificar tus sentimientos pueden incluir dolor, ira, tristeza, vergüenza, miedo. Recuerda, no identificar emociones retrasa la sanidad. El segundo paso para reciclar el dolor es confesar mis sentimientos ante Dios y ante un amigo maduro. El dolor debe ser ventilado. Jesús compartió su angustia con el Padre, con amigos cercanos. Confesar sentimientos produce drenaje del alma e inicia la sanidad. Las lágrimas no son debilidad, son el sistema de drenaje del corazón. Muy importante que Dios ponga un amigo con madurez espiritual en este proceso. El tercer paso para reciclar el dolor es renunciar al deseo de venganza. Ese rencor, ese enojo que acumulas cuando tú no perdonas, déjame decirte, no es saludable. En Romanos 12:19 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Dios nos dio un sentido de justicia. Sin embargo, nosotros hemos ofendido a otros y por eso no estamos calificados para ejecutar justicia. Perdonar es entregar al ofensor a la justicia de Dios y eso nos libera del peso emocional. El cuarto paso para reciclar el dolor es decidir devolver bien por mal. El perdón se verifica con acciones. Hacer bien al ofensor sirve para probar que tu corazón está limpio, confirmar que has soltado el rencor y provocar reflexión en el ofensor. Eso sí, no siempre es posible un acercamiento directo. La seguridad emocional y física es prioritaria. El perdón no obliga a restaurar relaciones peligrosas. Al principio de este año se me presentó una oportunidad completamente rara en una noche lluviosa en el lugar donde menos yo me lo esperaba. Me imaginaba volver a tener un encuentro con mi ofensor.
Saliendo de una reunión con algunos líderes de mi iglesia, le digo a mi esposa, baby, tengo hambre, quiero tacos. Y ella me responde, sí, yo también. Y me dice, oh, mira, los tacos están justo enfrente de nosotros. Y yo le digo, no, yo quiero mis tacos auténticos al pastor, los que están a 4 o 5 millas de aquí con el trompo y con piña, a 4 millas de donde estábamos. Y decido ir más lejos, con lluvia y frío, por mis tacos al pastor. Lo que yo no sabía era que iba a tener un encuentro con mi ofensor de hace 7 años. Y te soy sincero, esos 2 minutos sentí todas las emociones que había sentido hace 7 años. Enojo, alerta, falta de confianza. Y llegué a mi casa enojado y me comí mis tacos auténticos y medité por bastante tiempo si mi corazón realmente estaba sano. Y llegué a la conclusión que Dios había puesto ese encuentro para prepararme exactamente para esta campaña. Porque en su voluntad, Él quería que yo analizara qué tan sano estaba mi corazón. Y esto me lleva al tercer fundamento, que es sano mis recuerdos y heridas. Dios va a permitir situaciones que reactivan recuerdos no para dañarnos, sino para sanarnos. Así como una herida física, hay que limpiar hasta llegar al tejido vivo. Si no sanas tus heridas, puedes llegar a cambiar tu identidad, creando mentiras y fortalezas que su único deber, su única tarea es robar tu identidad. Todos esos pensamientos que van en contra de la verdad de Dios deben ser derribados. Y como cuarto y último fundamento, tenemos que actuar desde nuestra verdadera identidad. Tenemos que actuar desde nuestra verdadera identidad, poniendo a Jesús como nuestro modelo supremo. No pensemos en la venganza, no necesitamos validación humana. Esta identidad sana produce perdón genuino. Dios te dice hoy, tú eres mi hijo, eres amado, tienes propósito, yo estoy contigo. La afirmación de nuestro Padre fortalece el corazón. Me gustaría poder cerrar con una oración y que Dios te muestre en qué áreas debes trabajar para poder perdonar. Padre, gracias. Gracias por este tema de cómo perdonar. Y yo sé que tú nos estás hablando directamente en esta noche, Padre, de qué áreas debemos analizar, en qué áreas necesitamos más de ti para poder perdonar y ser libres, Padre. Danos ese perdón genuino, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Que disfrutes tu charla con tu grupo. Feliz noches y bendiciones.